Esta semana un paciente me hizo una pregunta muy interesante. Me preguntó, doctor, ¿por qué una enfermedad tan simple como un resfriado tiene cura y una enfermedad como la hipertensión, que afecta a millones de personas en el mundo, no la podemos curar? Y esto permite ilustrar algo muy importante de la hipertensión arterial y de otras enfermedades crónicas, como la diabetes, por ejemplo. Lo primero que hay que hacer es entender cómo funciona el resfriado y cómo funciona la hipertensión, y así podemos distinguir las diferencias y sobre todo distinguir algo muy importante de la hipertensión arterial, ya que es distinto que algo no tenga cura a que no tenga tratamiento. Pero veamos primero lo del resfriado. Cuando hablamos de un resfriado común, nos referimos a una infección viral que se produce en nuestra vía respiratoria. Básicamente un virus, sea cual sea, el de la pandemia, el coronavirus, es muy famoso, pero también existen otros como el metaneumovirus, el rinovirus y así muchos otros, infectan nuestra mucosa respiratoria. En esta, el cuerpo tiene reacciones al virus para poder eliminarlo. Los más típicos son la fiebre, la congestión nasal. Dependiendo de dónde se aloja, pueden haber distintos síntomas. Por ejemplo, la odinofagia, que es el dolor de garganta, cuando está más en la ubicación de la faringe, o cuando ya llega al nivel de los bronquios, ocurre mucho más tos con expectoración. El punto es que nuestro cuerpo combate con este virus y lo logra eliminar. Generalmente en algo así como 7 a 10 días ya estamos completamente recuperados. Y es el cuerpo solo el cual lo combate. De hecho, más allá de que exista tratamiento sintomático como antiinflamatorio o paracetamol, el cuerpo de alguna manera lo va a terminar eliminando. Y estos remedios solo sirven para los síntomas. Pero el punto es que, a diferencia de la hipertensión arterial, el resfriado común tiene una causa única y específica, que es una infección por un virus. En cambio, la hipertensión arterial no se debe a algo tan específico, sino que responde a una serie de factores que influyen entre sí y producen esta enfermedad. Por ejemplo, podemos atribuir factores que no podemos modificar, como la edad que tenemos, como el sexo que tenemos, o como características genéticas que heredamos de nuestros padres. Esas no las podemos cambiar e influyen para la hipertensión. Pero hay otras que sí podemos cambiar, que afectan si somos o no hipertensos, que están muy de moda en la sociedad actual, que son el sedentarismo, el consumo de sustancias tóxicas como el alcohol o el tabaco, el estrés crónico que ocurre en muchas personas, ya sea por la sobrecarga laboral o familiar, y una enfermedad muy común que es la obesidad, que es muy común en países como Chile, México, Estados Unidos. Todos estos factores confluyen entre sí para hacer que el corazón deba ejercer más fuerza para poder enviar la sangre a todo el cuerpo. Y cuando esto ocurre de forma sostenida, estamos hablando de hipertensión arterial, que lo hemos explicado en otros videos. Entonces, la diferencia con el resfriado común es que la hipertensión se debe a muchos factores que se combinan entre sí y no tienen una causa específica, como la infección por un virus. Y es que aquí viene algo muy importante de entender, y es que el resfriado común uno puede identificar cuándo partió y cuándo terminó, pero la hipertensión arterial no. Y lo importante de esto es que la hipertensión es una enfermedad, o más bien es un cambio del cuerpo continuo. Quiere decir que el corazón, como está ejerciendo más fuerza, va a terminar dañando otros órganos, como el riñón, el cerebro. Y el problema es que esto es algo continuo, es algo que pasa todo el día, incluso cuando dormimos. Y aquí quiero hacer una distinción, porque cuando hablamos de que una enfermedad es aguda, quiere decir que tiene un principio y un fin definidos, o sea que ocurre en un periodo de tiempo determinado. En cambio, una enfermedad crónica, desde que se hace el diagnóstico ya no se puede revertir, sino que va a quedar y perdurar en el tiempo. Como por ejemplo la hipertensión. A diferencia de un resfriado, no tenemos idea el día que empezamos a ser hipertensos. Podemos saber cuando se hace el diagnóstico que lo somos, pero probablemente pasaron meses o incluso años sin saber que somos hipertensos. Un ejemplo que pasa con las personas diabéticas es que cuando se hace un diagnóstico de diabetes tipo 2, esa persona tiene que hacerse inmediatamente un fondo de ojo, ya que no sabemos cuánto tiempo hacia atrás ha sido diabético y por lo tanto ya puede tener daño en su retina que pueda producir una eventual ceguera. Y aquí, al distinguir lo que es una enfermedad aguda de crónica, no quiere decir que una sea peor que la otra. De hecho, hay enfermedades agudas que son gravísimas, como por ejemplo un infarto es un cuadro agudo, que en muchos casos termina con la muerte de los pacientes. O hay otras enfermedades crónicas que pueden no ser tan graves. Pero el punto es que lo más importante, más de tener o no la enfermedad, es el estado de compensación de ellas. Y por eso viene acá la distinción que es fundamental, que es que si bien la hipertensión no tiene cura, se tiene tratamiento. Y aquí lo importante va mucho más allá si tenemos o no la etiqueta de ser hipertensos, sino lo que importa es cómo está nuestra presión arterial. Si una persona hipertensa usa medicamentos y adhiere a cambio de estilo de vida, como hacer deporte, bajo de peso, y vive con la presión en 120, con 70,
está mucho mejor que aquella persona que no es hipertensa, pero tiene la presión en 139,89. Da lo mismo si tenemos una etiqueta de hipertensión. Lo más importante es cómo estamos en nuestro estado de salud, cómo está nuestra presión arterial en el día a día. Eso es lo que realmente determina. Y por eso es tan importante saber que si bien vamos a seguir siendo hipertensos, si tenemos nuestra hipertensión bien tratada, el riesgo de que nos ocurran cosas malas, como infartos, como accidentes cerebrovasculares, como daño en los riñones, se minimiza. Y eso es a lo que tenemos que apuntar. No a querer curar la enfermedad, sino a querer controlarla. Sí, es una enfermedad crónica, sí, puede ser hipertenso por siempre. Pero si eres un hipertenso que tiene la presión normal, a la larga es prácticamente lo mismo que no serlo. No porque nosotros los seres humanos clasificamos que desde cierto nivel de presión una persona sufre hipertensión, significa que tu cuerpo va a decir, uy, soy hipertenso y me voy a dañar. No, da lo mismo eso. Lo importante es que tus órganos no vivan en un nivel de fuerza que ejerce tu corazón que los dañe. Eso es lo que hay que entender. Por eso es tan importante las decisiones que tomas, ya que son los hábitos que tienes en tu vida lo que determinan en gran parte el nivel de presión arterial. Comentamos antes que hay factores que no puedo controlar, como la edad que tenemos o la herencia que recibimos, pero sí podemos controlar la cantidad de alcohol que consumimos, el peso que tenemos, si hacemos o no ejercicio en la semana. Y esas pequeñas decisiones son las que a la larga generan grandes cambios. Por eso le ponemos tanto énfasis y tanto color al cambio en el estilo de vida, que de hecho es el pilar del tratamiento para la hipertensión arterial. Un cambio en el estilo de vida no va a curar la hipertensión, pero la va a controlar, que es mucho más importante. Por eso aquí yo les invito todo el rato a sacarse la etiqueta de, oh, soy hipertenso y voy a estar mal siempre. No. Si eres hipertenso, lo que tienes que hacer es realizar un tratamiento. Y el tratamiento, además de los remedios, tiene un pilar mucho más importante que son los cambios en el estilo de vida, que es lo más importante. De hecho, la mayoría de las personas hipertensas se deben a malos estilos de vida. Por eso es tan importante revertirlos. Y por último, solo para aclarar, hay casos en que la hipertensión sí puede tener cura, que es cuando hablamos de hipertensión secundaria. Esto quiere decir que esa persona hipertensa es por una causa específica. Por ejemplo, que tenga un tumor en la glándula suprarrenal, que produzca más hormona, que eso esté subiendo la presión. En esos casos se opera el tumor y por eso se soluciona el problema con la presión arterial. Pero esos casos son mucho menos frecuentes y cuando se identifican se genera un tratamiento muy específico. Cuando la mayoría de las personas hablamos de hipertensión arterial, nos referimos a la hipertensión arterial esencial o primaria, que es debido a la combinación de todos los factores que comentamos. Y por último, si les interesa ver un video del tratamiento de hipertensión arterial, se los dejo aquí. Sin más que agregar, soy el Dr. Nassif y esto fue Salud en Simple.